creo que estamos de acuerdo en ese sentido. O sea, lo que habría que hacer, un poco tomando lo que dice Mónica, es generar alguna especie de mecanismo eh, donde los pueblos indígenas tengan el derecho de solicitar la pertinencia de iniciar o no un proceso de consulta. Ahora, una vez que los pueblos indígenas, yo quizás solamente quería tomar unas frases que tenía acá que eran interesantes, son dos o tres cosas. Por ejemplo, quería leer lo que está hoy día en la, en la ley de consulta de Perú, ¿ah? Solamente como antecedente. Solamente como antecedente, pero es interesante. eh, yo sé que no tiene, pero o sea, no siempre, o sea, siempre es bueno, yo creo que tomar en consideración otros ejemplos, no para tomar, no para ocuparlos, pero por lo menos para saber qué es lo que han resuelto en otros casos. Eh, y quería leer lo siguiente. Aquí está. Criterio. Espérense un poco, déjeme que se me perdió la eh, ya, pero bueno, mientras tanto voy a leer lo que dice el relator, que también lo tenía acá. El relator, en el fondo, en las observaciones que hace la propuesta de gobierno, eh, dice, varios comentarios, pero dice, por ejemplo, el relator especial invita a revisar estas cláusulas, me refiero a la propuesta del gobierno, ¿no es cierto? Pues aparentemente la decisión queda sujeta al control de la administración, puesto que los representantes de gobierno cuentan con mayoría en el Consejo de CONADI y aún en el caso de ser aprobada una solicitud de CONADI de realizar un proceso de consulta, esta será remitida al Ministerio de Desarrollo Social, que finalmente decide si se llevará a cabo o no un proceso de consulta. Entonces, y en el punto 50 que él pone, dice, una revisión de la propuesta a la luz del principio de la buena fe debe dar paso a crear mecanismos o instancias que permitan a los pueblos indígenas plantear directamente a los órganos de la administración la necesidad de un proceso de consulta ante una medida a adoptar y establecer recursos para impugnar administrativa o judicialmente una negativa de consulta. Entonces, primero, judicialmente existe y va a existir y va a seguir existiendo siempre está ese espacio, ha sucedido en varios proyectos. Ahora, la administrativa es la que de alguna manera tendríamos que crear, que es un espacio administrativo donde los pueblos indígenas le puedan solicitar al órgano responsable la definición de la pertinencia de iniciar una consulta o no. Pero por lo que yo entiendo también del relator, el relator también plantea que finalmente, o por lo menos por la forma en que yo entiendo su párrafo, es que los pueblos indígenas le pueden solicitar al órgano y el órgano va a tener que responder, y si los pueblos indígenas no están de acuerdo con esa respuesta, tienen la posibilidad de impugnar la decisión. Eso era, a mí solamente, pucha, que lata que se me haya perdido. El derecho a petición, perdón. Dice, él o los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas pueden solicitar su inclusión en un proceso de consulta. No, es que está en otra parte, pero también, pero que hablaba de la definición. Pucha, voy a dejar pendiente de palabra y voy a volver a buscarlo. El tiempo está. Muy bien, acá tenemos la palabra. Samuel Melinao, pueblo mapuche. Urbano todavía no, porque es tierra mía. Creo que primero tenemos que, en este caso, a los pueblos indígenas y también que le quede, digamos, para claridad también del Estado, de que todos los que estamos trabajando con respecto a lo que significa el convenio 169, hay que partir desde el inicio, ¿no es cierto?, que aquí nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestros derechos. Y el Estado tiene la obligación, también tiene el derecho, pero sin embargo tiene el deber, ¿no es cierto?, de adecuar su política, ¿no es cierto?, su política constitucional como Estado, de acuerdo al convenio 169, en la cual nosotros los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, tenemos que ejercer aquellos derechos y el Estado está de alguna forma obligado a obedecer, digamos, y hacer los cambios que requieren los pueblos indígenas hoy en día. Y desde ese punto de vista creo que estamos viendo que de alguna forma el Estado trata, ¿no es cierto?, de decirnos de que haya un órgano que ellos deciden qué es lo que va a considerar de pertinencia. Y en ese sentido creo que somos nosotros, los pueblos indígenas, los que tenemos que decir a qué órgano nosotros consideramos pertinentes
y qué otros, digamos, a definir los criterios y cuando se habla de afectación directa. Y ahí muy bueno el ejemplo que dio el Peña Matías cuando habla de la televisión digital. Y allí entramos de nuevo cuando se habla de lo tangible e intangible. Entonces, si yo voy a tener un órgano del Estado, de servicio público, siendo el garante o siendo quien va a velar porque esto se debe, ¿cómo va a entender? Es cierto, y alguien lo dijo, ese funcionario que está en Santiago, ¿no es cierto?, y que no conoce la cultura indígena, que no conoce el territorio, que no conoce la comunidad, que no conoce la estructura social, política y cultural de esa comunidad, ¿cómo va a tener la pertinencia, ¿no es cierto?, para realizar una consulta en ese espacio, en ese lugar específico? Entonces, desde ese punto de vista, creo que aquí el llamado al Estado de que la pertinencia de la consulta tiene que ser, ¿no es cierto?, un mecanismo donde el Estado se tiene que adecuar de acuerdo a las necesidades de los pueblos indígenas, porque es nuestro derecho. Y cuando hablamos de pertinencia, yo también lo puedo interpretar de que la pertinencia significa bajar el perfil a lo que significan los derechos de los pueblos indígenas. Cuando hoy día la ley indígena también, ¿no es cierto?, en uno de sus articulados habla, ¿no es cierto?, de alta densidad de población indígena y donde allí solamente se puede aplicar la pertinencia cultural. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser mucho más acucioso en ese concepto y desde ese punto de vista, donde también el Estado tiene que comprender y entender, ¿no es cierto?, que aquí hay un contexto histórico de un pasado, donde hay un presente y hay un futuro. Y frente a eso, es necesario que el Estado tiene que adecuarse de acuerdo a las necesidades y de acuerdo también a los derechos que estamos exigiendo como pueblo, y en ese sentido creo que la pertinencia de la consulta no solo pasa por decir quién es el órgano pertinente a quién vamos a consultarle, somos nosotros los propios indígenas quienes tenemos que decidir quién va a ser nuestro órgano garante para poder realizar, ¿no es cierto?, dicha consulta que nos afecta, pero a la vez también el Estado debe ser partícipe, y allí llamo la atención yo del por qué, y por qué también en muchas conversaciones decía por qué se deja de lado los municipios. Porque justamente cuando se habla de la pertinencia de la consulta, entra en juego los territorios donde las municipalidades son los entes que están directamente, ¿no es cierto?, involucrados en dichos territorios. Y por ello es tan importante ese cambio que de acuerdo al artículo 4 que decía, ¿no es cierto?, y lo que nosotros decimos que aquí todos los órganos del Estado tienen que estar involucrados, porque justamente le corresponde la pertinencia. Para nosotros, la pertinencia tiene que ver también el municipio, tienen que ver las comunas, y sin embargo se habla solamente de región y solamente se habla a nivel nacional. Entonces también tenemos que, y en eso hago un llamado a los miembros del Estado, a que el tema indígena no pasa por una cosa regional ni nacional, sino involucra directamente las comunas, porque en las comunas está nuestro territorio, allí están nuestras comunidades. Entonces, no nos separen o no nos miren como ustedes miran la sociedad en su conjunto. Nosotros somos un pueblo que tenemos una estructura sociopolítica, cultural, propia, única, en la cual cada uno tiene su propia estructura, cada pueblo. Y entonces, en ese sentido, la pertinencia cultural está obligado, ¿no es cierto?, y el Estado está obligado a incorporar aquellas visiones y, por otro lado, adecuarse a lo que nosotros queremos como pueblo indígena. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la discusión tiene que ser clara. O sea, ¿qué va a hacer el Estado en ese sentido? ¿Quién considera el Estado que deben ser los órganos pertinentes? Si está diciendo que es la CONADI, bueno, llegaremos a un consenso y veremos si va a ser la CONADI en primera instancia, quién en segunda instancia, quién en tercera instancia. Pero también nosotros necesitamos, los pueblos indígenas, tener claro ¿a quién va a ser el órgano garante de aquella pertinencia de consulta? Porque allí está el juego. Yo no voy a aceptar que, por ejemplo, que yo vivo en Santiago, venga, ¿no es cierto?, una decisión tomada desde Temuco de una comunidad indígena. Entonces, desde ese punto de vista creo que tenemos que plantearnos la discusión desde la mirada de cómo, a través del convenio 169, la ley y constitución política del Estado chileno se adecúa a nuestros intereses. Eso, gracias. Muy bien, muy bien. Iván y Matías. No, Matías quedó pendiente la lectura de algo. Dos cosas nomás. Uno, la lectura de lo que dice efectivamente el artículo 9, pero de la ley. Identificación de medidas, esto de la ley de Perú. Identificación de medidas objeto de consulta. Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad,
las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarios, de modo que, de concluirse que existe afectación directa, se proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. Segundo inciso, que es el que en el fondo en esta parte nos atañe, dice: las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto de determinada medida que consideren que les afecte directamente. En dicho caso, deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal promotora de la medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual debe evaluar la procedencia del petitorio. Entonces, lo que estoy leyendo acá es que efectivamente podríamos incorporar algo en esa línea. Nosotros estamos pensando ahora, yo tengo algunas dudas nomás con algunas cosas que plantean, en el sentido de que a mí me parece, yo tengo, o sea, nosotros tenemos la impresión que aquí el responsable finalmente igual es el Estado. Otra cosa es que obviamente aquí vamos a fijar criterios, o sea, vamos a fijar las reglas. Aquí en esta mesa, ¿cierto? O en la medida que nos pongamos de acuerdo en la medida que nos pongamos de acuerdo con el texto, vamos a estar 100%, en la medida que nos pongamos de acuerdo con la afectación directa, no va a haber ningún inconveniente salvo en aquellos temas difusos. Y ahí es donde generamos un mecanismo, que nosotros estamos dispuestos a generar un mecanismo y lo podemos poner como consenso. Un mecanismo, quizás, bueno, podremos verlo después, pero nosotros proponemos generar como consenso que debe haber un mecanismo para que los pueblos indígenas puedan solicitar la realización de un proceso de consulta y el Estado pueda responder fundadamente. Pero obviamente tenemos esa situación al respecto. Ahora, adicionalmente, yo solamente tengo una pequeña observación, quizás con lo que plantea Samuel, que a mí me da la impresión que también los pueblos indígenas, gracias, pueden solicitarlo, pero tampoco, obviamente, los pueblos indígenas también están, en el caso de los casos que son difusos, están también en una situación que no es objetiva. ¿En qué sentido? Muchas veces van a querer todos consultar todo. Entonces, en el fondo tampoco en el caso de crear un organismo tendría que ser un organismo neutro que decida en caso de esas materias difusas, pero no creo que también sea la solución darle la definición de que hay que hacer consulta a los pueblos indígenas solamente en esa materia. Entonces, porque finalmente tampoco pasa a ser algo objetivo. Muchas gracias. Iván y Wilfredo. Iván Chauquelaf Express. Bueno, yo creo que a propósito de la discusión que se ha generado ha quedado bastante claro el asunto de la pertinencia de la consulta indígena, sobre todo escuchando las múltiples intervenciones, y creo que coincidimos en prácticamente todo lo que se ha conversado, es decir, evidentemente quienes son los que están en mejor situación o posición para definir qué es afectación directa, es justamente aquel que la padece o la sufre, ¿ya? Y evidentemente la mejor manera de expresarlo es mediante el derecho de petición, es decir, solicitando la consulta. Insistimos, nosotros en ningún momento quisimos restringir el derecho de petición, que entendemos que está en la Constitución, y ya hay un procedimiento que no, tengo entendido que no hay ningún problema en hacer una referencia amplia en este reglamento, que es el procedimiento que está en la ley 19.880, que señala que todos los procedimientos administrativos pueden iniciarse de oficio o a petición de parte. Y ahí en este caso sería la segunda posibilidad, es decir, que se inicie una petición de parte. ¿Ya? Y establece ciertas normas genéricas, y una de ellas es cuáles son los requisitos que debe tener esta solicitud, y una de ellas es la fundamentación. Debe señalar cuáles son los hechos, motivos que justifican la solicitud, y también se señala en esta ley que la decisión de la autoridad respecto a esa solicitud tiene que ser fundada.